Estamos en nuestra tercer clase de este primer parcial y como ustedes se habrán dado cuenta, esta es la última clase previa a los exámenes. Este primer parcial de veras que nos pegó muy feo el calendario porque se terminó muy pronto, así que pues bueno, ni modo, vamos a tener que pues aplicar un examen en base a lo que hemos visto. Les voy a mostrar la plataforma. En teoría ustedes ya saben cómo entrar a la plataforma. Les dejé una actividad. ¿Sí la contestaron? Lo bueno es de que hoy hasta las 11:59 de la noche tienen para poder contestar esta actividad. Así que si no lo han hecho, todavía lo pueden hacer. En el video de la clase pasada les expliqué cómo ingresar y cómo contestar esta actividad por si tienen duda, ¿sí? Nada más no se les olvide, si en dado caso alguien de ustedes todavía no sabe cuál es ni su usuario, ni contraseña, ni la liga de nuestra plataforma de internet, me la puede pedir y yo por mensaje se los envío por WhatsApp. Entonces, con respecto a la materia de ciencias sociales, en la primera semana nada más están las diapositivas de lo que estamos viendo, así que si ustedes se preguntan, bueno, ¿y dónde puedo encontrar las diapositivas de lo que estamos viendo en clase? Aquí, nada más le dan clic y se descarga el archivo. Y luego en la segunda semana de clases esta fue la tarea que yo les encargué y si se fijan, se vence el 3 de febrero, que es hoy a las 11:59 de la noche. Y ahora, en esta tercera semana de clases, lo que vamos a ver, bueno, les dejo un video. Este video es un fragmento de una película, es un video complementario. De este video no vamos a hacer nada, por eso dice: por medio de este fragmento de la película Tiempos Modernos se puede apreciar el punto de vista que se tiene sobre el capitalismo y la industrialización derivado de la revolución industrial que vamos a platicar ahorita. Y bueno, ahí está este fragmento de la película, pero no se tiene que hacer nada ahí. Y ahora viene la tarea número 2. Esta es la tarea que yo les voy a encargar para la próxima clase, ¿sí? Entonces, esta tarea se las voy a revisar cuando presentemos el examen. Tarea 2. Vigencia de la tarea disponible del 3 de febrero al 10 de febrero. Esto es para los que están en modalidad virtual, porque obviamente ellos tendrán que subir esta tarea a la plataforma y la fecha límite será el 10 de febrero. ¿Qué deben de hacer? Dice, el alumno debe escribir una opinión del artículo El estado de naturaleza y la libertad que se encuentra adjunto a esta tarea. Importante, la tarea debe ser redactada en el espacio dentro de la plataforma. ¿Cómo está eso? Le voy a dar clic a la tarea. Le voy a dar clic para que se abra el espacio en donde está ese archivo, porque yo le estoy pidiendo que me den una opinión de un artículo que se llama El estado de naturaleza y la libertad, y me van a decir, bueno, profe, y entonces, ¿dónde encuentro ese archivo? Aquí lo van a encontrar, le van a dar clic a la plataforma y aquí está. Si se fijan, aquí hay un enlace y dice El estado de naturaleza, PDF, es un documento en PDF. Todos los celulares abren archivos en PDF, es que no van a tener ningún problema, ¿sí? Le dan clic al archivo y si se fijan ya se descargó mi archivo aquí en mi computadora. También en su celular va a aparecer que hay un archivo descargado. Lo voy a abrir. Bueno, si es que me deja esto. Este archivo consta de, creo que son nada más 2 páginas, así que es un artículo muy chiquito, pero quiero que ustedes lo lean para que me den su punto de vista. En este artículo, déjenme comentarles que este artículo yo lo escribí, ¿sí? Esto es lo que yo escribí y es mi punto de vista. Así que yo no le estoy pidiendo que me hagan un resumen, porque un resumen es pues, escribir en pocas palabras lo que se está leyendo en este artículo. Pero si se fijan, deje de estar tirando cosas, por favor. Si se fijan, este artículo está pequeño y yo lo escribí, por lo que no necesito que me digan de qué trata. Yo lo escribí, ya sé de qué trata. Yo necesito que me digan qué opinan, si están o no están de acuerdo, si tienen otro punto de vista, lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces les voy a pedir por favor que lo lean y me escriben su opinión en su libreta. Y la próxima clase, esto es para los presencial, para la próxima clase yo se los reviso aquí en el salón. Para los que están en virtual, pues tendrán que redactar su opinión en el espacio que van a encontrar en la plataforma
y ahí es donde lo van a tener que contestar. ¿Alguna duda con respecto a la tarea? Si alguien prefiere que les envíe por WhatsApp el artículo del estado de naturaleza, pues si quieren se los puedo mandar, ¿sí? Así que nada más les encargo que me manden mensajes. Si no quieren buscar ese archivo para los presenciales, pues no hay problema, nada más me dice, profe, ¿me puede enviar el archivo del artículo del estado de naturaleza? Y se los envío. Bueno, una vez que ya platicamos sobre lo que va a ser la tarea, nos vamos al tema de hoy. Y nos quedamos aquí. Si ustedes recuerdan la clase pasada, estuvimos hablando sobre el contexto histórico, los antecedentes de las ciencias sociales, del estudio de las ciencias sociales. Y hablábamos de John Locke con su obra El ensayo sobre un gobierno civil, que fue el autor que va a impulsar las ideas de revolución e independencia en el mundo. La razón por la cual Estados Unidos inicia su movimiento de independencia, pues es por este libro. Y después vienen todas las independencias de América Latina, incluyéndonos nosotros. Por eso la importancia de este libro. Y luego viene Montesquieu, que escribe el libro El espíritu de las leyes, es decir, la razón de existir de una ley. Una ley tiene que tener un propósito, una esencia, y como lo dice Montesquieu, un espíritu de existir. ¿Y cuál es esa razón de existir? Pues la aplicación de la ley. Tú no vas a crear una ley si no la piensas aplicar, porque carecería de sentido, de razón de existir. Pero créanme que hasta el día de hoy todavía sí se siguen cometiendo esos errores. Y no me refiero a reglas que pongan en el trabajo, en la escuela, que es común de que un profesor diga, voy a poner una regla en la clase, y esa regla, si no se aplica, nadie la va a respetar. Y puede volver a poner el profesor nuevamente que está prohibido X cosa, pero si lo permite, entonces carece de sentido que exista esa regla. Pero si hablamos en términos ya de gobierno, todavía se cometen esos errores. En el año 2000, ¿qué habrá sido? Como por ahí del 2006, aquí en Guanajuato capital, se hizo un escándalo nacional porque se estaban prohibiendo los besos en vía pública. Y estaban a decir, ¿qué? Sí, fuimos el hazmerreír de todo México en ese año, porque en Guanajuato se prohibieron los besos. No es que se hayan prohibido los besos, sino que al momento de crear el reglamento municipal pusieron que el contacto excesivo entre parejas en vía pública iba a ser sancionado. ¿Pero qué es contacto excesivo? Queda muy ambiguo, ¿no? A la interpretación de cada quien. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por contacto excesivo entre parejas? Si a usted le dio risa, entonces me imagino que estás pensando. Pero depende del criterio de cada quien, porque puede haber alguien que diga, pues va desde los besos acá bien apasionados, y otros digan, no, es que debe de haber mano, ¿no? Para que entonces ya haya algo ahí más prohibido. Y puede que una persona diga, no, pues lo único que se tiene que prohibir es el contacto sexual en vía pública. Como se deja la interpretación, entonces una persona dijo, pues yo veo a esos estudiantes que están ahí afuera de la universidad besándose muy apasionados, y eso para mí es contacto excesivo. Y la autoridad debe de responder ante esta solicitud de una persona. Por eso dijeron que en Guanajuato se estaban prohibiendo los besos. Y ya salió el alcalde a defender a la ciudad diciendo de que no se preocupen, lo que pasa es que no teníamos un reglamento actualizado, pero esa regla no se va a aplicar, así que la gente que no se preocupe. Y entonces es a lo que vuelvo con el tema. ¿Para qué escribes una ley si no piensas aplicarla? Carece de sentido. Y así fue como nos pasó a nosotros en aquella época. Cuando estuve estudiando la licenciatura, la maestra de Teoría General de Derecho nos enseñó un reglamento, que por cierto era Bárbara Botello, no sé si sepan quién es, ella fue mi maestra de Derecho, antes de que se volviera política. Ella nos enseñó un reglamento de una ciudad del estado de Querétaro, pero no era Querétaro capital, era otro municipio, no me acuerdo cuál. Los legisladores fueron tan pudorosos para poder describir lo que querían prohibir, que no supieron qué palabras utilizar.
Entonces les dio vergüenza de escribir qué estaban prohibiendo en vía pública y le pusieron: está prohibido hacer eso en vía pública y tendrá una multa de tanto y horas de arresto de tanto por ese delito. Pero decía así: hacer eso. Y yo, chihuahua. Y luego abajito venía otro artículo que decía: si solamente se les encuentra infraganti mostrando aquello, entonces la multa será de tal cosa. Haciendo eso, mostrando aquello. O sea, dentro de nuestras mentes cochambrosas más o menos nos podemos dar una idea de qué se están refiriendo, pero la ley tiene que ser clara y precisa. No se puede dejar a la interpretación, porque entonces las personas tendrán la oportunidad de interpretarlo como quieran. ¿Podría un policía de ese municipio llegar imagínense, a un parquecito en la noche y encontrar una parejita en el auto teniendo relaciones sexuales? Ok, arresta a la parejita y se los llevan al bote, ¿verdad? Y llega el abogado bien campechano diciéndole: tienes que dejarlos libres porque los arrestaste de manera ilegal. Y puede decir el policía ahí frente a él: yo estuve ahí presente y en flagrante y los encontré teniendo relaciones sexuales. ¿Y qué va a decir el abogado? Exacto, pero tú no lo estás prohibiendo, porque en la ley dice que tú estás prohibiendo eso, y ellos no estaban haciendo eso. Ellos estaban teniendo relaciones sexuales, no lo estás regulando, y los podían sacar sin ningún problema. Entonces, la ley tiene que ser clara y precisa. Eso nos enseña Montesquieu. Rousseau escribe llamado Contrato Social, y Rousseau nos dice de que desde que nacemos hemos nacido libres, pero vivimos constantemente entre cadenas. Y él hace referencia a las cadenas, a las leyes. Él dice: las leyes nos encadenan, nos sujetan, no podemos ser totalmente libres porque las leyes nos están constantemente encadenando. Y tal vez algunos de ustedes digan: pues como que sí, profe, yo en algún momento me he sentido como encadenado a querer hacer algo que no me permite la ley. Que desde aventarme la cerveza banquetera, que está prohibido, cualquier otra cosa que se imaginan. Pero Jean-Jacques Rousseau dice: el encadenamiento de las leyes solamente será legítimo si existe un gobierno en donde, por medio de un poder dividido en tres partes, se autorregulen. Y a eso le llamó él una república dividida en tres poderes. Y así es como nace nuestra actual forma de gobierno y la de la mayoría de los países occidentales. Casi la mayoría, en su totalidad, de los países occidentales, me refiero a Europa y América, manejan un gobierno republicano. Entonces, ¿qué es una república? Es una forma de gobierno dividida en tres poderes. ¿Cuáles son esos tres poderes? Adelante. Judicial. Legislativo. ¿Me falta uno? No. Judicial, legislativo. El que representa al presidente de la República. El ejecutivo. Entonces son tres: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿A quién se le ocurrió dividir el gobierno en tres partes? Pues a este chango, Jean-Jacques Rousseau, para que vean lo importante que son estos personajes que le dieron la forma a nuestra organización política y económica. Ahorita vamos a ver. Entonces, una república es una forma de gobierno dividida en tres poderes. Estos tres poderes son ejecutivo, legislativo y judicial. ¿No se les olvida? Porque si lo pregunto en el examen, no quiero que me vayan a decir: ay, no me acuerdo, profe. Ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Sí? Así está dividida la república. Bueno, ahora, el ejecutivo. ¿Quién representa al poder ejecutivo? Sí, pero por ejemplo aquí en México, ¿quién es nuestro representante del poder ejecutivo? Que se llama Don Andrés Manuel, no se crean, López Obrador, es correcto, ¿sí? Entonces, en el ejecutivo nos representa el presidente de la República. El legislativo, ¿quién nos representa? No saben. El legislativo
nos representa el Congreso de la Unión, pero el Congreso de la Unión está dividida en dos cámaras, esas sí se las saben ustedes, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces, el Poder Legislativo es el Congreso de la Unión, dividida en dos cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Cuántos diputados hay? Muchos. Es una asamblea en donde hay un montón de gente ahí discutiendo sobre las leyes, los hemos visto, hasta en noticias a veces se andan peleando ahí adentro. ¿Cuántos serán? ¿Una idea? ¿Aprox? Más de 100. ¿Quién da más? ¿Perdón? Más. Son 500 diputados. Esos son los que nos representan a nosotros. Y senadores son poquitos porque son 4 por entidad federativa, son 32 entidades, en total serían 128. Entonces, la Cámara de Diputados tiene 500 y la Cámara de Senadores tienen 128. Ahora, el Poder Judicial. ¿Quién representa al Poder Judicial? ¿Quién creen que sean los del Poder Judicial? Algunos se confunden y me han dicho que la policía. ¿Sí? No se me vayan a equivocar, porque una cosa es la persona que se encarga de atrapar al delincuente y la otra persona que se encarga de juzgar y decir, tú por haber cometido tal delito te sentencio a tanto. Esos son los representantes del Poder Judicial. ¿Quién son? Los jueces. Entonces los jueces conforman parte del Poder Judicial, pero aquí en México el órgano principal del Poder Judicial no es el juez, sino también un organismo que representa a todo el Poder Judicial y se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Ya han escuchado hablar de ella? Hasta incluso hay comerciales en la tele que dicen Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. A eso se dedican, a salvaguardar nuestros derechos, ¿sí? Y gracias a esta división de poderes hay un equilibrio. Si ven las noticias, se darán cuenta que López Obrador trae pleito con el Poder Judicial. ¿Por qué? Perdón, porque el Poder Judicial no le ha permitido hacer lo que él quiera. Y eso es bueno, porque significa que existe una regulación. ¿Qué pasaría si una sola persona, como por ejemplo el presidente de la República, pudiera hacer y deshacer lo que él quisiera? Pudiera tener muy buenas intenciones, pero ¿qué tal que sus ideas al final terminen perjudicándonos? No lo sabemos. Para eso existen otros dos poderes, para que se autorregulen. Y cuando él dice, ahora vamos a hacer esto y lo vamos a hacer de esta manera, aparece el Poder Judicial y dice, híjole, ¿qué crees? Pues de acuerdo a las leyes y a la Constitución, no se puede. ¿Cómo no? Y pues se empiezan a pelear y el Poder Judicial se dedica a eso, a proteger nuestros derechos que están establecidos en una ley. Bueno, por último tenemos a Adam Smith, que escribe un libro llamado Naturaleza y Causa de la Riqueza de las Naciones. Este autor no es político, no es sociólogo, sino un economista, y les enseña a la gente por qué una nación se vuelve rica y por qué otras no. Antes de la Revolución Industrial, los países eran ricos por la capacidad de oro, la cantidad de oro y plata que tuvieran en sus arcas, y a eso le daba valor al dinero. Entonces, si yo saco mi cartera, no traigo mi cartera, bueno, si saco mis moneditas, ¿en qué radica de que esto valga 5 pesos? ¿Qué le da valor a nuestro dinero? O un billete de a 500 y uno de a 1000, yo los veo y yo digo, pues está más padre el de 50, que es el de la ajolote, ¿verdad? Yo digo, este es el chido, este es el que más padre. ¿Por qué este vale 50 y este vale 1000? ¿Por el tamaño, por la calidad, por los colores? No, es por otra cosa, ¿sí? Así es de que Adam Smith nos enseña sobre el valor que le da, que se le da a una moneda dependiendo de las funciones que desempeñe un país. También nos enseña que, así lo describe él en su libro, que al parecer existe como una mano invisible en la economía que regula los precios de los productos. No es una mano invisible, no sabía cómo describirlo, ahora ya lo sabemos, se llaman leyes de la oferta y la demanda.
¿Qué pasa con el precio de un producto si se empieza a demandar mucho? Que toda la gente lo quiera y hay muy poco. Sube de precio, ¿verdad? Ay, que traigo boletos de los Backstreet Boys. A mí me costaron 900 pesos, pero ¿quién quiere ir? Uf, todo el mundo quiere, hay una demanda excesiva de este boleto, que todos lo quieren, y entonces yo lo puedo subir a 5,000 pesos sin ningún problema y me lo van a comprar porque todos quieren algo que hay poco. Esa es una ley de la demanda. Ahora al revés, la ley de la oferta. Cuando inicia la pandemia, todos andábamos desesperados por conseguir cubrebocas. Entonces yo me acuerdo que vine al centro a buscar cubrebocas a una farmacia, encontré un lugar donde me las vendían y yo dije, ay, qué bueno, hasta que por fin encontré. Pues pero nada más te puedo vender una bolsita y cuesta 45 pesos la bolsita. Y yo, pues échalo pues. Y traía 3 cubrebocas. Y yo así de, no manchen, ¿cuánto dinero voy a estar perdiendo con tantos cubrebocas? Y fue cuando empezamos a buscar unos que fueran lavables y cosas así para no gastar tanto dinero. Ahorita puedo ir a un lugar a buscar cubrebocas y me las venden a peso. ¿Por qué? Porque se ofertó. Al principio se demandó, mucha gente quería cubrebocas y había muy poquitas. Ahora es al revés, poca gente quiere cubrebocas y hubo muchas empresas que produjeron por toneladas y como ya hay una gran cantidad ofertando este producto, pues empiezan a bajar de precio y por eso ahora me lo venden a peso cada cubrebocas. Ya está bien fácil, ¿verdad? Eso es la ley de la oferta y la demanda. ¿Y por qué surgió esto? Pues con la llegada de la revolución industrial. Cuando yo estaba chiquillo, cuando estaba creo que en la secundaria, cuando hablaban de la revolución industrial, ¿saben de qué me imaginaba? Como de una guerra. Yo decía, ay, ¿sabe cuál sería la revolución industrial? Fue como una guerra. Yo creo que lo relaciono con la revolución mexicana, que fue una guerra. Pero resulta ser que no. La revolución industrial va a ser una época de transformación con la llegada de las máquinas. Esto va a ocurrir en el siglo XIX y siglo XX. La llegada de las máquinas va a traer muchas consecuencias. Uno, que el mundo comienza a industrializarse. Y dos, aparece un nuevo modelo económico, sin darse cuenta, sin que la gente dijera, ay, vamos a manejar ahora este modelo económico. No, sino que de manera natural, con la llegada de la industrialización, los países comienzan a convertirse a sistemas capitalistas. ¿Qué es el modelo capitalista? Es una forma de gobierno en donde existe libertad económica de comprar y vender lo que tú quieres, puedes producir lo que tú quieras, pero se da una relación obrero-patronal, que es la clave para poder obtener ingresos. Tú puedes ser el patrón o puedes ser el obrero, ¿sí? Imagínense cómo se dio por primera vez esta relación obrero-patronal. Un rico hacendado que tenía muchas posesiones de tierra, tenía mucha lana, empiezan a decir de que hay una persona que acaba de crear con tecnología desconocida para ese entonces una máquina capaz de producir tela. Y así de, ay, qué interesante. Oye, ¿y te puedo comprar esa máquina? No, sí, si quieres te la armo. Órale pues, pero quiero que me hagas 5 máquinas. Y puso un lugar, un establecimiento en donde va a pedirle a la gente que trabaje esas máquinas para producir mucha tele y él hacerse más rico. Pero nunca había existido una relación obrero-patronal. Entonces, ¿cómo le dijo a la gente, vénganse a trabajar conmigo? No hay un antecedente. Así que, pues, a prueba y error, ¿cómo ven si me ayudan a producir tela? Y una vez que terminemos, así fueron las primeras reglas. Yo te regalo a ti un rollo de tela y tú la vendes. Y ya tú, de lo que saques, pues será tu paga. Entonces, ¿no había un salario en efectivo? No. ¿Había un salario mínimo? Menos. Cada quien pagaba lo que se les daba su gana. Y ya la gente llegaba y decía, y bueno, ¿y cuánto tiempo voy a estar aquí trabajando? Pues todo lo que se necesite. ¿Saben cuántas eran las horas de jornada laboral al principio de esta etapa de la revolución industrial? 18 horas al día. Era la jornada de trabajo. ¿Cuántas horas le sobraban? 6. ¿Para qué las usaba la gente? Para dormir.
nada más se les alcanzaba para dormir, pero en el trabajo, pues ahí almorzaban, ahí comían, ahí cenaban y ya terminaba la jornada de trabajo y todos a dormir y al día siguiente levántate otra vez y todo el santo día trabajando, porque no había un antecedente. Los niños también los requerían para trabajar porque había piezas de maquinaria en donde sus deditos apenas cabían en los huequitos y estarlos limpiando y no, pues también estamos niños. ¿Y a ellos cómo los vamos a manejar? Pues igual, ¿no? No, pues ser niños hay que pagarles menos, órale, hay que pagarles menos. ¿Cuántas horas de trabajo? No, pues que están chiquillos, están apenas en desarrollo. Ellos nada más que trabajen 14 horas, órale pues. Entonces trabajaban 14 horas los niños. Los castigos eran corporales para los niños. Los capataces, se quedaban los niños dormidos, imagínense. Te quedaste dormido, los amarraban entre las máquinas, que en aquella época eran máquinas de vapor, que cimbraban y se movían todas por lo antiguas que eran, no había tanta tecnología, y ahí sangoloteaban al chiquillo para que se despertara y ahora sí, órale, váyase a trabajar. ¿Había descanso? No, porque como no hay un antecedente histórico, trabajaban de lunes a domingo. No había seguridad de higiene industrial, entonces imagínense, las máquinas eran de vapor. Imagínense ustedes que cada máquina tenía su chimenea para sacar puro humo de carbón quemándose, y había otra chimenea que estaba sacando puro vapor, que era el que hace que mueva los engranes la máquina. ¿Se podrán imaginar cómo era el interior de una fábrica en aquella época? Parecía que estaban en la neblina, o sea, todo medio oscuro por tanta cantidad de humedad y de vapor que había en el interior. Y ahí está la gente trabajando, ya salían de trabajar. Imagínense ustedes vivir en esa época, salir, ¿qué les gusta? A las 12 de la noche de trabajar para irse a descansar, todos empapados porque estuvieron trabajando en el interior de un sauna, por tanto vapor, todos empapados, bien calientitos, y sales, estás trabajando tú en Londres, en Inglaterra, están abajo cero, la gente se empezaba a morir, les daba enfermedades, que tenía problemas respiratorios, y le decían, ya le dio la fiebre de la fábrica, así le decía a la gente, porque ya nomás entraban a trabajar y se enfermaban. Pues sí, porque no había ninguna condición de seguridad, de higiene, para poder trabajar bien. Poco a poco se fueron aprendiendo de todos estos errores y se fueron modificando las reglas. Y así fue como poco a poco se empezaron a crear las leyes laborales. Un salario mínimo, una jornada laboral límite de horas, descanso dominical, que no sé si sepan, pero ahorita el Congreso está buscando negociar de que la jornada de trabajo se reduzca de 48 horas a la semana a 40. O sea que si se llega a aprobar, en lugar de descansar un día, podremos descansar todos. Y bien emocionados, de no manchen, ¿verdad? Bueno, si son trabajadores de confianza, ahí ya valió, no creo que se aplique. Pero eso es lo que se está discutiendo. También se está discutiendo la posibilidad de aumentar ¿cómo se llama lo que nos dan en diciembre? El aguinaldo. El aguinaldo actualmente equivale a 15 días de trabajo, una quincena. Están buscando la posibilidad de negociar para ver si aumenta a un mes el aguinaldo, un mes de sueldo. También suena interesante. Los días de descanso, antes nada más eran una semana de descanso, ahora ya por tu primer año de trabajo ya te dan 15 días. Eso ya es bueno. Sí, eso sí ya está aprobado. Los otros dos que les dije, esos todavía no, pero se están negociando. Pero existen sus riesgos. El gobierno ahorita está haciendo todo lo posible por satisfacer nuestras necesidades. ¿Quién no quisiera tener más días de descanso? ¿Quién no quisiera tener más aguinaldo? ¿Quién no quisiera ganar más dinero? Todos. ¿Quién no quisiera pagar impuestos? Todos no queremos pagar impuestos. La bronca es, ¿México tiene capacidad para ofrecer esos beneficios? Entonces hay un riesgo. Yo quisiera que todo eso se aprobara, pero ¿a qué precio? ¿A qué costo? ¿Cuánto nos va a costar a nosotros como país tener que dar estos beneficios? Entonces no es tan fácil.
y muchas veces los gobiernos toman decisiones pensando en el voto. Si les digo a la gente que van a ganar tanto dinero, si les digo a la gente que ya van a obtener estos beneficios, claro que van a votar por mí para el próximo año, para el próximo sexenio. Sí, pero ¿a qué costo? ¿Realmente se puede sostener eso? Entonces ahí existe ese riesgo. Ahora, con esto terminamos el tema de la revolución industrial. El siguiente tema que íbamos a ver eran las ciencias sociales, porque las ciencias sociales, pues como yo les comenté, es un conjunto de ciencias y cada una tenemos que analizarlas. Sociología, antropología, derecho, economía, historia, psicología social, todas estas las teníamos que ver, pero me falta una clase para poder terminar de ver este tema, ya que desafortunadamente al turno sabatino se nos fue un sábado que fue el 20 de enero, pues no alcancé a ver este tema, por lo tanto, pues lo voy a tener que eliminar del examen. Así que el examen va a estar muy sencillito, yo solamente les voy a preguntar de lo poco que hemos visto, que son los puros antecedentes históricos de las ciencias sociales, ¿sale? Y bueno, obviamente si les pregunto por qué es importante el estudio de las ciencias sociales, pues ustedes me pueden ya contestar, ¿no? Más o menos el por qué es importante estudiar este tipo de cosas. Y no me vayan a salir con que es importante para pasar la materia, no, es para sacar 10. Entonces les encargo que se preparen para el examen. Va a ser un examen muy sencillo. Desde ahorita ya les aviso cómo se los voy a armar. El examen va a ser de verdadero y falso y de opción múltiple. Nada más. Así que prefiero que se concentren en los exámenes complicados. ¿Cuáles son los complicados? Empezando con matemáticas, inglés, ya después química, que también se pone un poco complicado. Y ya las demás yo digo que va a estar facilito. Así que no se me desesperen, sí está difícil estudiar en sabatino porque es a presentar 8 exámenes en un solo día, así que sí es complicado. Pues concéntrense en los 2 difíciles, que son los primeros, los de las primeras horas, ya estos van a estar un poco más ligeros, ¿sí? Nada más con que le estén dando su leída a las diapositivas y a los apuntes que acaban de tener hoy. Y bueno, eso sería todo. Me retiro.